Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Veo Voces. Hoy vamos a ver la voz de Manuel Calvo. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, gracias. ¿Cómo te definirías tú dentro del mundo del cine? Yo, si tengo que elegir, me definiría como ayudante de dirección, probablemente. Es verdad que he tocado varios palos y he trabajado en diferentes puestos, pero es verdad que la mayoría de mi carrera la he desarrollado como ayudante de dirección y también es en el puesto que me siento más cómodo porque es el que controlo más, digamos. Pero bueno, es verdad que últimamente he estado trabajando también como productor y incluso como director. Pero... Claro, y tú tienes una productora propia, sí, ¿no? Con la que has producido y coproducido distintos proyectos. Sí, al salir de la Escuela de Cine, yo estudié producción en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, en la ECAM, y al salir de la Escuela de Cine monté una productora pequeñita, un poco pensando en los proyectos más personales, cortometrajes, básicamente. Y entonces, durante casi 20 años he estado utilizando la productora para producir estos proyectos de gente que conocía alrededor, que me gustaba lo que hacían, pues para producir estos cortometrajes, incluso para producir cortos propios que he dirigido yo. Y entonces, bueno, pues digamos que ha sido casi un hobby. Es verdad que a lo largo de todos estos años sí he tenido oportunidad de coproducir minoritariamente en algunos proyectos más grandes o largometrajes como Planeta Asperger, un largometraje documental, o La herida, el largometraje de Fernando Franco, pero es verdad que la actividad fundamental de la productora ha sido el cortometraje. Y bueno, es verdad que pero ahora tienes un largo, ¿no? Ahora sí. Sí, es verdad que el último proyecto que hemos hecho es un largometraje que se llama Cinco lobitos, dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, que en realidad es una de las directoras con las que he ido trabajando todos estos años produciendo sus cortos, y de una manera más o menos natural hemos terminado pues haciendo este proyecto juntos, su primera película, digamos. Bueno, y tú eres ayudante de dirección en películas muy famosas, muy reconocidas, con directores muy grandes, ¿no? O sea, Isabel Coixet, Pedro Almodóvar, también ha estado con Fesser, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que la gente sabe lo que es ser ayudante de dirección? Porque yo estoy seguro que no. Yo también estoy seguro que no. Porque yo no tenía ni idea, antes de empezar a serlo, prácticamente de meterme en la escuela de cine, no tenía ni idea de lo que era una ayudante de dirección. Cuando veía películas y veía que me gustaba y quería dedicarme a ello y estudiar cine, jamás pensé en la figura de la ayudante de dirección. Nadie lo hace, porque bueno, es verdad que apareció ahí unos créditos y se ve primera ayudante de dirección, segunda ayudante de dirección, pero nadie sabe lo que hace. A raíz de empezar a estudiar en la escuela y empezar a hacer ayudante de dirección en cortometrajes de la escuela, en prácticas, bueno, pues sí descubrí ese puesto, digamos, y me gustó. Me sentí muy cómodo porque, aunque yo estudié la especialidad de producción, siempre había tenido también como cierto interés en la dirección, y digamos que la ayudante de dirección es un puesto algo un poco intermedio, porque es verdad que está más cerca del director, pero es una labor más organizativa que tiene que ver casi más con producción. Entonces yo siempre al final digo que el primer ayudante de dirección o el ayudante de dirección y es como la otra cara de una moneda que estaría con el jefe de producción, el director de producción. Digamos que producción, dirección son dos caras de la misma moneda. Entonces al final tenemos que ir de la mano, vamos juntos, pero es verdad que cada uno en una faceta un pelín diferente. ¿Y por qué te gustó la ayudantía de dirección? Y ahora vamos a profundizar un poco, porque yo he estado en muchos rodajes cuando hacía el programa de cine y casi siempre yo conocía más al ayudante de dirección que al director. Ya nos explicarás tú por qué. Sí, o sea, digamos que el ayudante de dirección, así hablando un poco básicamente, intenta liberar al director de una parte organizativa del trabajo para que el director se pueda centrar en la dirección de actores y en la planificación o en la narrativa audiovisual de cómo querer contar su película, si es una película. Y entonces nosotros nos encargamos, por un lado, de organizar qué se rueda y cómo rodar la película, el plan de rodaje, básicamente, entre otras cosas. Luego también pues de supervisar que todos los elementos que el director necesita para rodar una secuencia con un plano concreto estén el día que tienen que estar, que estén los actores que tienen que estar, que estén vestidos y maquillados de la manera que tienen que estar, que estén los elementos de atrezo que tienen que estar, si hay efectos especiales, si hay la luz que hace falta. O sea, digamos que nosotros nos encargamos de hacer un desglose en el que vemos qué necesidades
de rodaje hay, y luego no es que nos encarguemos nosotros de que esas cosas estén físicamente, luego cada departamento se encarga de que lo suyo esté, pero nosotros supervisamos que todo lo que hace falta para rodar un plano concreto esté el día que tiene que estar y a la hora que tiene que estar. Claro, si falla, por ejemplo, una actriz cuando vas a rodar una secuencia, aunque fuera responsabilidad de otra persona, si no la has supervisado tú, al final es el ayudante de dirección el responsable de que haya Claro, por ejemplo, las citaciones de los actores son responsabilidad del equipo de dirección. Entonces, si un actor no está a la hora que tiene que estar listo, pues sí, es culpa mía. O sea que es un estrés que te cagas, porque en el fondo casi todas las cagadas posibles en un día de rodaje, ¿no?, que es perder dinero si hay algo que no funciona, tú las tienes que haber supervisado, tienes que conocer de dónde viene el problema, ¿no? Sí, es un puesto que sí que está sometido a bastante presión, porque hay una presión, digamos, una que te viene por el lado de dirección, digamos, del director o de la historia que se quiere contar en las mejores condiciones posibles, y hay otra presión que viene del lado de la producción, de los productores, de contarlo de la manera más económica posible. Entonces tú estás un poco ahí a medio camino intentando que el director tenga todo lo que necesita para poder contarlo de la mejor manera posible, pero que al mismo tiempo sea de una manera que se ciña a un presupuesto concreto que se tiene para ese proyecto. O sea que tú estás en medio de las necesidades económicas y las necesidades artísticas, ¿no? Y que sí, todo fluya. ¿Por qué te enamoraste de ese puesto? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te has especializado? ¿Y por qué has terminado trabajando con los directores más importantes de este país? ¿Qué tienes tú que te hace uno de los ayudantes de dirección más fiables en el cine español? No sé si soy muy fiable, desde luego. Lo que no era, ahora yo creo que ya se ha hecho más habitual el perfil de ayudante de dirección que puedo representar yo o en el que yo me siento cómodo, pero es verdad que no era el perfil más habitual en el momento que empecé a hacer ayudante de dirección, porque es verdad que sí ha sido una figura toda la vida relacionada con una personalidad un poco militar o de sargento de hierro, un poco gritón en el set, de tener a todo el mundo en tensión para conseguir que las cosas funcionen y vaya todo como fluido, ¿no?, el rodaje. Y es verdad que yo para nada me siento cómodo en ese perfil. Y yo realmente empecé a trabajar como ayudante de dirección pues con una personalidad mucho pues bueno, más tranquila, de una manera intentando que la gente se sintiese involucrada con el proyecto, que se sintiesen cómodos cada uno en su trabajo, con confianza, y que creo que bueno, que es una corriente que no tiene que ver solo con este puesto, sino que ha ido cambiando también en los trabajos en general, de la manera de funcionar, digamos, en los departamentos, en los equipos de trabajo. Creo que la gente funciona mejor, bueno, pues si le tratas bien que si le tratas mal, en principio, porque se eliminan unas tensiones que probablemente lo que hacen es que esa tensión generen errores de la propia tensión del momento. Entonces, claro, es esto que no era lo tan habitual, o que seguro que había antes que yo muchos más, y es verdad que al mismo tiempo que yo había otros, que no es que sea el único, pero quiero decir que es verdad que no era lo más habitual en ese momento, hace 20 años, pues poco a poco se ha ido ganando su hueco, y por lo menos con un tipo de perfil de directores que tienen muy claro lo que quieren y que no necesitan a nadie alrededor que esté gritando todo el rato y provocando una tensión innecesaria muchas veces, pues yo creo que les funciona un perfil de ayudante de dirección pues que sea con un perfil más bajo, más en segundo plano, que lo que haga es organizar el set, que todo esté como tiene que estar, pero sin necesidad de hacer grandes aspavientos. Yo siempre había oído hablar que la ayudante de dirección, aparte de tener que llevar el ritmo de rodaje, que sacaba el látigo, que demostraba, casi que ponía de manifiesto la jerarquía que había en el rodaje, porque yo tengo en la cabeza el productor con el puro, el director que es como una especie de divo, los actores que llegan tarde, todo eso que a lo mejor es una leyenda urbana que no es real, ¿no?, en la profesionalización del mundo del cine. Sí, yo creo que todo eso se ha suavizado. Habrá excepciones y seguirá habiendo algún productor de puro y algún director divo, pero en general yo creo que la gente se ha dado cuenta de que las películas se hacen en equipo y que la única manera de que, o no la única, o la mejor manera de que salgan bien es trabajando en equipo.
Y entonces yo creo que poco a poco eso ha ido, de una manera natural, se ha ido llevando hacia un tipo de relación mucho más cercana, más humana, más normal, menos jerárquica. Que no quiere decir que no haya jerarquía, por supuesto, y que no sea necesaria jerarquía, y los momentos de tensión o los momentos en los que hay que decirle a alguien, oye, mira, esto no está bien, no has hecho tu trabajo, y pues, gracias a que tú no has hecho tu trabajo ahora, estamos parados 40 personas aquí sin poder hacer el plano que tenemos que hacer, y eso es mucho dinero. Desde luego que hay momentos para todo y se pueden decir las cosas. Lo que pasa es que lo que se ha cambiado, yo creo, o al menos es lo que yo creía que era necesario, era cambiar las formas. Claro. Las formas sí que parece que antes la sensación era que el primer día tenía que llegar la ayuntamiento de dirección y pegar 4 gritos a alguien para que ya todo el mundo dijese, cuidado que nos va a tener a raya, nos va a mantener, o sea, nos va a estar aquí como si fuese un policía encima, entonces tenemos que hacerlo todo bien para que no me peguen el grito a mí. Y yo al menos no entendía el trabajo de esa manera. O al menos yo no era capaz de hacerlo así. Entonces, si no hubiese sido posible hacerlo de otra manera, pues yo me habría dedicado a otra cosa, porque yo no era capaz de ponerme a gritar a las primeras de cambio al primero que se equivocaba o que no hacía algo bien. He intentado siempre decir, oye, mira, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no está? ¿Qué solución tenemos? Buscar la solución primero y luego ya si hay que hablar y decir, oye, mira, pues esto no puede volver a pasar porque estas son las consecuencias. Pero no empezar ya de buenas a primeras pegando 4 gritos y poniendo en evidencia a cualquier persona delante de todo el equipo, porque yo no me sentía cómodo y tampoco me parecía la mejor manera de funcionar. Y bueno, podía haber sido un desastre esta manera de trabajar y en el primer rodaje o el segundo o el tercero darnos cuenta que no hay manera y que todo el mundo necesita el látigo para funcionar. Pero bueno, parece ser que después de 20 años sí que hay algún perfil de, por lo menos, de películas o de equipos en los que se puede trabajar de esta forma, porque es como yo trabajo y sigo trabajando. Bueno, y es casi una humanización del set. Yo que trabajo también mucho dando cursos de guión a jefes de enfermera o jefas de enfermería en la seguridad social, hablan de que se está cambiando también esta jerarquización que hay, y que hay una humanización en la seguridad social. Debe ser una corriente, yo creo que debe ser casi el crecimiento de una sociedad que ha dicho, yo no necesito que me traten mal o no voy a permitir que me traten mal para hacer mi trabajo, me bloqueo menos, funciono mucho mejor, tengo más autonomía porque tengo más responsabilidad, no necesito que me estén regañando, una figura paternal. Me alegra mucho que digas que en el mundo del cine se está imponiendo, ¿no? Yo el otro día, hace poco estuve también en el rodaje de una serie que me parecía, cuando hablas de trabajar en equipo, casi una danza, cómo se recogía cuando acababa un plano, cómo se estaba preparando el otro, cómo alguien hacía un cambio en el guión en un iPad y lo recibía todo el mundo del equipo. ¿Cómo ha influido la tecnología también en esa humanización? ¿Ha ayudado a que el trabajo en equipo sea más fácil, más fluido? Bueno, lo que sí ha habido es como una democratización de los medios, digamos. Antes era la manera de entrar en este mundo, la más habitual era, entrabas como meritorio en un equipo, en un departamento, en cámara, en dirección, en producción, y hacías varias películas de meritorio, luego hacías varias películas de auxiliar, hacías varias películas de ayudante, e ibas subiendo, y en ese proceso, digamos que había una jerarquía muy marcada en la que los que estaban por encima prácticamente... estoy hablando de hace muchos años, no de hace 20 o 15, pero que digamos que sí que el trato era muy jerárquico y yo creo que el hecho de que de repente haya entrado gente que no ha tenido que pasar por ese proceso, sino que, bueno, han estudiado en una escuela de cine y de repente han aprendido pues una manera de trabajar que les permitía de repente entrar en unos puestos que no eran necesariamente los más bajos desde el principio, sino que, bueno, que aprendías de otra manera, ya con una cierta formación, que no quiere decir que no se aprenda la mayoría del rodaje, se aprende rodando, es la realidad, más que en las escuelas, que también son necesarias, pero digamos que es donde aprendes es al final en un rodaje. Pero digamos que el hecho de que haya habido más gente, que no fuese algo tan casi de familias, ¿no? Porque al final era mucho de familias, casi de que uno entraba, el que conocía, empezaba el meritorio aprendiendo con los que eran amigos de alguien y entonces a partir de ahí se generaba el oficio prácticamente de esa manera. Eran unos equipos, al final muy pequeños, muy poca gente al final hacía cine proporcionalmente. Sí, hoy en día es que claro, ya con el medio digital, que hay tantos proyectos en marcha en los que el no tener que recurrir al alquilar una cámara de cine y el negativo, el laboratorio, que con todo lo que conllevaba de costes y de complejidad, digamos, hoy en día prácticamente cualquiera con un móvil puede hacer casi una película, o ya, bueno, y sin casi una película. Entonces, digamos que todo eso ha hecho que todo eso afecte a la manera de trabajar también. Yo concretamente
concretamente también creo que una de las cosas, a mí por lo menos me influyó mi propia personalidad, pero también la manera de ver a la gente hacer las cosas de esta forma también. Yo recuerdo perfectamente trabajando como ayudante de producción en Guerrilla, en la película de Soderbergh, que yo, vamos, para mí fue un descubrimiento absoluto trabajar en un equipo en que era en ese momento jefe de producción, que es Toni Novella, que es uno de los mejores directores de producción de este país, conocerle ahí y su manera de tratar al equipo y de cómo conseguía... Era saber un ejemplo para mí de líder carismático en el sentido de conseguir lo que necesitaba, pero a base de tú no querer fallar. O sea, yo recuerdo de un día preguntarme en el set, oye, Manu, ¿y está esto listo? Y yo tener que decirle, pues no. Y él decir, vale, pues nada, y se fue. Y yo me quedé con muy mala sensación. No me tuvo que decir, pues ¿cómo no está esto listo? Pues no, me quedé mal porque dije, pues he fallado. Tenía que estar listo y no lo está. Pero por no querer fallarle, por la admiración en ese sentido. O sea, entonces quiero decir que el hecho de ver que se podían hacer las cosas así y que la gente y que funcionábamos de esa manera, pues a mí también me motivó a decir, bueno, pues ¿por qué no? Claro, porque si a lo mejor en uno de tus primeros rodajes te encuentras con el del látigo o esos ambientes que a veces se crean de tensión y dices, pues no merece la pena hacer este trabajo, ¿no? Una de las cosas, yo creo que una de las cosas de las que menos se habla es que el ayudante de dirección tiene que saber de narrativa, de guión, de dirección de actores, tiene que saber también de producción, porque en el fondo estás haciendo malabares con todo eso, ¿no? Las necesidades del director, como tú hablabas antes, de dirigir a los actores y de llevar el pulso narrativo, saber qué está contando, las necesidades de producción y también de guión, porque a mí también me gusta mucho que tú eres muy perspicaz con el guión, porque yo he trabajado contigo en un par de ocasiones. ¿Dónde has aprendido a saber dónde falla un guión, cómo se puede mejorar y dónde pedir ayuda para mejorar ese guión? Sí, ahí yo creo que ha sido básicamente a base viendo películas, sobre todo, y bueno, y leyendo guiones al final, que al final es verdad que yo no me siento para nada guionista, a pesar de haber escrito algún guión, de los cortometrajes que he dirigido, cosas pequeñas, o haber coescrito un largometraje, pero no me siento guionista, pero sí me siento con cierta capacidad para poder leer un guión y aportar a ese guión ideas o hacer comentarios en los que creo que pueden mejorar o al menos dar otra visión distinta. Y creo que tiene que ver, por un lado, con bueno, pues como espectador de cine y sobre todo también de haber tenido que leer guiones por trabajo y por gusto, que te permite también entender un poco cuál es el formato concreto del guión. Y es verdad que la figura de la ayudante de dirección tiene que encontrar ese punto de equilibrio entre la parte creativa narrativa del director, de entender hasta qué punto algo es necesario, no es necesario y ser capaz de valorarlo y no pensar solo en tengo que cumplir el plan de rodaje, no, es que si hace más planos, es que si rueda esta secuencia, es que claro, es que entonces ya no vamos a cumplir el plan porque se está, ¿sabes? Y al mismo tiempo lo contrario, no solo ver eso y no ser capaz de entender que hay un plan de rodaje que también y un presupuesto detrás que se tiene que cumplir. Entonces ese es un punto de equilibrio que es importante encontrar en la figura del ayudante de dirección. Yo por un lado, o sea, me siento siempre al final cuando trato de dar la confianza a los directores con los que trabajo de que entiendan que para mí es importante el resultado de la película. No es solo importante que se cumpla un plan de rodaje para que me vuelvan a llamar el productor la próxima vez porque se ha cumplido el plan de rodaje, sino para mí es importante que el director tenga la mejor película posible que él tiene en su cabeza. Pero claro, también al mismo tiempo haciéndole ver que hay veces que no es ilimitado, no puedes hacer el número de tomas que tú quieres ni el número de planos que tú quieres, porque son matemáticas, tienes un número de horas al día con una previsión de páginas que rodar y si le dedicas más tiempo a unas, pues tendrás menos tiempo para otras. Es verdad que al mismo tiempo intento siempre que esa última decisión la tenga el director. Yo no soy la persona que le tengo que decir, no, pues ya no ruedas más planos o no ruedas más tomas. No, porque el director tiene la película en la cabeza completa, sabe si algo de lo que viene por detrás en el plan se puede prescindir de ello o lo puede resolver de una manera más sencilla. O sea, yo lo que estoy ahí es para decirle, cuidado, que según lo estamos viendo con el plan, vamos con retraso, fíjate lo que nos queda por delante, estas secuencias que hay que rodar también hoy. Entonces, para que lo tengas en cuenta, por si puedes aquí poner el foco en lo que realmente es trascendente y lo que no. Pero bueno, esa es un poco la labor fundamental, que es estar ahí apoyando al director para que consiga la mejor película posible, pero con los medios con los que dispone.
Vamos a repasar un poquito tu relación con algunos de los directores y directoras con las que has trabajado, ¿no? Para que nos cuentes qué aprendiste con ellos o qué aprendieron ellos de ti o cómo fue el proceso, porque has tenido rodajes muy chulos, ¿no? Y muy importantes que forman parte de la filmografía española y casi también internacional, por haber trabajado con Coixet, con Almodóvar, con Fesser. ¿Cómo fue? Me has contado antes que acabaste siendo ayudante de dirección de Isabel Coixet porque empezaste a trabajar con ella en publicidad, ¿no? Porque ella además tiene una carrera en publicidad súper brillante. ¿Cómo fue el paso de la publicidad al cine? Sí, o sea, yo después de salir de la escuela de cine empecé trabajando como ayudante de producción y ayudante de dirección en publicidad, principalmente durante varios años. Es verdad que puntualmente trabajaba como ayudante de producción en alguna película, como Caótica Ana o en Guerrilla, pero casi toda mi trayectoria era en publicidad, primero como ayudante de producción, compaginándolo con la ayudantía de dirección en algunos proyectos, y luego ya a partir del 2007 ya solamente como ayudante de dirección. Entonces, en esa trayectoria, digamos, publicitaria, coincidí con Isabel Coixet en varios spots, pues de la Seminci, del Festival de Cine de Valladolid, de la ONCE, de EVAX, o en varios de los proyectos que ella dirigía. Y digamos que, bueno, pues que nos entendimos bastante bien. Ella, yo creo que también buscaba un perfil de ayudante de dirección un poco que lo que contaba antes, que es poco protagonista, que deje de trabajar a los equipos y que, bueno, pues que al final que no encordie mucho en el set también. Y creo que nos entendimos bien y a raíz de el siguiente proyecto que estaba preparando en ese momento, que era Mapa de los Sonidos de Tokio, yo justo había rodado con ella también un spot poco antes de que ella estuviese terminando de cerrar el equipo y coincidió que yo me fui unos meses a Canadá porque quería mejorar mi inglés y tal, y estando allí pues me escribió que tenía ese proyecto entre manos y que si me quería ir con ella de ayudante de dirección de primero. Entonces, bueno, pues yo de hecho en un primer momento mi primera respuesta fue agradecérselo infinitamente, pero decirle que no, porque no me sentía con la suficiente, no me sentía cómodo aceptando un puesto para el que creía que todavía no estaba preparado probablemente para dar ese salto. Lo que pasa es que insistió, me volvió a escribir y me dijo, me explicó que había otro ayudante de dirección en paralelo japonés que iba a estar más centrado en la parte del equipo local de allí y que yo iba a estar de coayudante de dirección, de primera ayudante de dirección, junto con este otro ayudante de dirección japonés, y que iba a estar, pues que mi labor iba a ser más de enlace con ella y con el equipo español que viajábamos. ¿Y tú aprendiendo inglés a saco? Porque el japonés a lo sí, mejor... japonés no me daba tiempo. Y entonces, pues la verdad es que después de pensarlo, pues le dije que sí, me lancé un poco, fue un poco salto al vacío y me lancé. Y la verdad es que la experiencia fue increíble. O sea, yo se lo agradezco eternamente, por supuesto, a Isabel la oportunidad y la confianza. Y la experiencia fue buenísima, me encantó. Bueno, ya solo el poder estar trabajando 3 meses en Tokio, allí haciendo una película con un equipo casi en los 70-80% japonés. Pues la verdad es que fue una experiencia increíble. Y salió todo pues bastante bien. Yo también me sentí eso más respaldado por el hecho de que junto a mí había otro ayudante de dirección que también estaba, pues que hacía un poco la labor más de organizar la parte del rodaje con el equipo japonés. Y también aprendí, entonces quiero decir que fue como lo soñado, digamos. A raíz de eso sí que, pues ya me empezaron a surgir más oportunidades para trabajar como ayudante de dirección. Y el siguiente paso fue Toni Novella, esta persona que es director de producción del que hablaba antes, con el que había coincidido en Guerrilla. Estaba preparando una película que se llama The Way sobre el Camino de Santiago, que dirigió Emilio Estevez, director americano, con Martin Sheen de protagonista, y estaban buscando ayudante de dirección. Y entonces, pues se acordó de mí, que no sé muy bien por qué, nunca le he preguntado cómo se le ocurrió llamarme, porque es verdad que yo tenía muy poca experiencia como ayudante de dirección como primero. Sí había hecho mucha publicidad, pero como primero de dirección solo había hecho esa película y luego otra un poquito más pequeña. Me llamó para entrevistarme con el director y el productor americano y pues salió bien la entrevista. Creo que vieron a 2 o 3 más y por lo que sea pues decidieron que yo era la persona que querían que hiciera la peli. Y la verdad es que también igual pues fue una experiencia también de estos momentos que estás hiper motivado, que estás que no te lo crees, que para ti es un sueño el estar haciendo esas películas. Pues no sé, la verdad es que salió todo genial. Además con Emilio Estevez y Martin Sheen, que para mí es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Por el ala oeste de la Casa Blanca. Total. Emilio Estevez, que es su hijo, ¿no? Sí, es el hijo de Martin Sheen.
Machine, Sí, porque luego está el hijo este que tiene tantos problemas. Sí. Pero de ese hablaban menos. Sí. Bueno, hiciste The Way. Son proyectos como internacionales, ¿no? Sí. Empezaste trabajando en Tokio como primer ayudante de dirección y luego aquí, ¿no? En España, pero con un director norteamericano, ¿no? ¿Notas diferencia? Porque yo creo que ya se han estandarizado mucho a lo mejor los procesos de rodaje. ¿Notas mucha diferencia rodando con equipos internacionales que con los nacionales? No especialmente. Yo creo que cada vez hay menos diferencias. De hecho, en Guerrilla, que no estaba de ayudante de dirección, sino estaba de ayudante de producción, recuerdo, las fiestas de fin de rodaje, al final la gente, pues está todo el mundo eufórica. Pero recuerdo el equipo americano de cámara, un ayudante de cámara de Soderbergh, que había hecho, tropecientas películas hiper conocidas, que hablando con él en la fiesta de fin de rodaje, realmente me dijo, es de los mejores equipos de producción con los que he trabajado en mi vida. Estaba muy impresionado con cómo había funcionado el equipo de producción de aquí. Y realmente en ese caso, en esa conversación en concreto, me lo creo. Quiero decir que creo que lo decía con sinceridad, que no es lo típico por quedar bien. Y realmente creo que fue así. Creo realmente que en ese caso concreto, en ese proyecto, el equipo de producción funcionó fenomenal. Y me parece que él lo decía sinceramente. Y es que yo creo que es verdad que hoy en día hay muchos casos ya de técnicos españoles también que se van a rodar fuera, o técnicos de fuera que vienen aquí a hacer un service. Se hace una película en España con equipo de aquí y se van encantados. Quiero decir que está todo bastante ya globalizado, estandarizado, sí. Quitando los casos de Alec Baldwin con la pistola, que joder, ostras, es una tragedia absoluta, tío. Eso es, yo no sé, a mí me ha dejado bastante en shock, también porque encima afecta especialmente uno de los puestos que están más en el punto de mira, es el de la ayudante de dirección en este caso. Y también es verdad que, por lo que ha salido en las noticias y por lo que conozco, es complicado que pudiera pasar en España, porque en España no se puede rodar con pistolas reales y allí sí. Es verdad que las vainas no sé exactamente los términos, pero lo que son los cartuchos de fogueo que se utilizan aquí en España son de un tamaño diferente a los reales, por lo tanto uno real es más grande y no cabría nunca en una pistola de un rodaje español. Quiero decir que es prácticamente imposible que pase aquí, pero claro, no deja de chocarte que lo que ha pasado, cine, claro, ¿no? Allí todo tan profesional, todo tan controlado, con tantas medidas de seguridad, que de repente haya un arma cargada en un set de rodaje y que acabe en las manos de un actor y pues eso es una tragedia, desde luego. Tremendo. Luego seguiste trabajando con Isabel Coixet en otros proyectos. De Isabel Coixet pasaste también a trabajar con Almodóvar. ¿Cómo fue ese paso? Sí, con Coixet sí seguí trabajando en publicidad. En algunos proyectos en publicidad. Con el paso de Almodóvar fue a través de Toni Novella, esta persona que he mencionado, porque después de hacer The Way juntos, el siguiente proyecto que tenía que preparar como director de producción era La piel que habito de Almodóvar. Entonces, pues cuando entró a preparar, se fue al Deseo a empezar a preparar la película, pues estuvo hablando con Esther García, la productora, y con Pedro Almodóvar, con el director. Pues estaban confeccionando el equipo de rodaje. Parte del equipo venía de Los Abrazos Rotos, pero algunos miembros del equipo pues querían contar con caras nuevas. Entonces, pues Toni habló de mí, allí a Esther y a Agustín y a Pedro, y entonces, yo recuerdo estando, que me pilló en Venezuela, todo me pilla afuera, pero estaba rodando un anuncio en Venezuela en ese momento y recibí la llamada de Esther que quería que nos conociéramos porque tenían un proyecto entre manos y querían conocerme y ver si encajaba. Yo le dije que sí, que estaba fuera 3 semanas, pero que volvía y que encantado, que iba a verlos en cuanto volviese. En ese momento no me habló nada de que era un proyecto con Almodóvar y yo lo primero que pensé es que era una producción del Deseo, pero que no iba a ser la película de Almodóvar. Entonces cuando volví, quedamos para vernos y a conocernos y a que me contase un poco qué proyecto tenían entre manos. Y mi sorpresa fue que cuando fui allí, pues lo que me contó es que estaban preparando la siguiente película de Almodóvar y que en principio, que había salido mi nombre como una opción para ser el ayudante de dirección. Y un poco de cagalera, ¿no? Quiero decir, por trabajo. Sí, me vino bien no saberlo antes, yo creo. Y descubrirlo allí, porque si no, creo que habría estado bastante nervioso todos los días previos. Y nada, me entrevisté con Esther, estuvimos charlando un rato y después pasé al despacho de Pedro a
conocernos y me estuvo hablando un poco de la película, cómo la veía, de la historia, de lo que cómo la quería rodar y tal. Y la verdad es que en ese momento yo ya prácticamente me empecé a sentir parte de la película antes de ni siquiera de haber empezado, pero es verdad que rápidamente desde que ya llegué parecía como que ya estaba decidido. Y la verdad es que, bueno, sí, pues pocos días después me dijeron que sí, que contaban conmigo para el proyecto y que entonces, claro, bueno, pues que iba a hacer la piel que habito. ¿Y cuántas películas has hecho con Almodóvar de ayudante de pues, de dirección? Si no me equivoco, 5 películas y un cortometraje. Yo creo que sí, La piel que habito, Los amantes pasajeros, Julieta, Dolor y Gloria, Madres paralelas, sí, los 5 largometrajes y luego La voz humana. ¿Qué exige Pedro Almodóvar a la hora de trabajar con él? Porque también él tiene el control de la producción. Sí, lo que tiene de especial trabajar en El deseo y con las películas de Pedro Almodóvar es que en principio tienes los medios necesarios para poder hacer las cosas como de la mejor manera posible. Que algo que podría pensarse que es lo normal, que pues no suele ser así. Lo normal es que haya muchas limitaciones presupuestarias, de medios, de tiempo, que hacen que las películas se rueden pues no en las mejores condiciones posibles, sino en las condiciones que hay. El hecho no quiere decir que en El deseo sea barra libre, pero sí es verdad que lo más importante es que el resultado sea el más cercano al que el director tiene en su cabeza, en este caso, y el hecho de ser productores de sus propias películas les permiten pues poner todos los medios necesarios para que la película, bueno, pues tenga todo aquello que se necesita para poder contar la historia. Entonces, yo creo que eso es lo más especial de rodar en El deseo, comparándolo con otras producciones. Entonces, a nivel personal, claro, como ayudante de dirección, tu exigencia es no fallar, básicamente. O sea, eso es siempre, lógicamente, intentas no fallar nunca, pero en este caso, que tienes todos los medios y todas las posibilidades para hacer las cosas bien, no tienes excusa para fallar. Entonces, la presión que te puedes imponer a ti mismo es la de no fallar, también porque ves que estás rodeado de gente que son top, cada uno en su departamento, los productores, pues Esther, Agustín, Pedro, todos, cada uno de los departamentos de la película, y entonces, bueno, pues te sientes un poco pues intimidado y con esa presión por estar a la altura, digamos. Entonces, bueno, a mí me parece que una de las cosas que más me sorprendió es eso, el hecho de poder contar realmente con, bueno, pues normalmente tú llegas a un proyecto y te dicen como ayudante de dirección el número de semanas que tienes para hacer un plan de 6 semanas, de 7 semanas. Y en El deseo te dan el guión y te dicen, haz un plan de rodaje, a ver cuántas semanas te salen. Entonces ya es una pequeña gran diferencia nada más a llegar. Entonces, si hacen falta 13, se rodarán 13, y si hacen falta 10, se rodarán 10. Por supuesto, cuantas menos mejor, porque cada día de rodaje es muy caro, y si se pueden hacer en 10 en vez de en 11, mejor. Pero si hacen falta 11, se harán en 11. ¿Y qué has aprendido? Hablabas de que en las películas de Pedro Almodóvar, bueno, los equipos eran muy top. También los actores suelen ser actores muy reconocidos. ¿Cómo? Claro, yo supongo que es rodaje a rodaje. ¿Cómo te vas relacionando con el mundo de los actores? Que es un mundo vulnerable y frágil en el sentido, no quiero abundar en el tópico, pero sí son el mundo del actor, que también lo conozco muy bien, y además trabajando en películas de ese nivel, con Pedro Almodóvar, te expones mucho, también te piden mucho y trabajas con una materia muy intangible que son las emociones, cómo llegar a cámara, cómo traspasar la pantalla. ¿Cómo te relacionas también con los actores para que ellos den lo mejor de sí mismo durante el rodaje? Aparte de que Pedro Almodóvar en este caso les estuviera dirigiendo, pero hay una como antes de que entren con Pedro tienen que estar muy tranquilos, ¿no? Sí, o sea, desde luego ahí el peso absoluto de la dirección es de Pedro y vamos, lo hace mejor que nadie, con lo cual ahí no hay nada que añadir. Yo lo único que alguna vez sí, y es puntualmente, porque luego depende de la personalidad de cada actor y cada actriz y realmente hay quien lo necesita algo o un poco o mucho y otros no lo necesitan para nada. Es tratar de dar esa tranquilidad o esa confianza, porque yo entiendo que la presión, si ya es una presión para cualquiera de los que estamos allí como técnicos, el estar en un proyecto como es trabajar con una película de Pedro Almodóvar, yo entiendo que en el caso de los actores la exposición o la inseguridad debe ser muchísimo mayor, porque ya no es solo la exposición ante un director de la talla de Pedro Almodóvar, sino también porque es que ya el propio
trabajo de actor es una exposición absoluta y una inseguridad de saber si estás yendo por el camino correcto o no del personaje. Me parece que es muy vulnerable y es muy complicado. Entonces, yo lo único que sí, que alguna vez cuando he notado que alguno de los actores o actrices se sentían un poco inseguros o intranquilos o que no sabían, oye, pues qué pensará Pedro, si lo estoy haciendo bien, o sea, yo sin meterme en valorar, porque eso sabrá Pedro si le gusta o no lo que está haciendo, sí he intentado transmitir cierta tranquilidad, de que no se sintiesen como que estaban tratándoles de una manera diferente a cómo tratan los demás, ni nada, sino todo lo contrario. Y lo bueno es que yo creo que al final Pedro tiene una forma de ser que tú realmente percibes, bueno, pues rápidamente si él está satisfecho o no, y la verdad es que mi experiencia, que yo sé que hay muchos casos que se ha hablado del pasado y no sé qué, es que la relación con los actores ha sido, en los proyectos en los que yo he estado, en casi todos, excepcional. O sea, vamos a ver, Madres Paralelas, esta última que hemos hecho, estaba feliz, en Dolor y Gloria, feliz todo el rato en el set. No sé, yo creo que sí, que habrá habido casos puntuales en los que es normal, en una filmografía tan amplia, con tantos actores que pasan, pues habrá alguno que te haya funcionado mejor o peor de lo que te esperabas, pero mi experiencia desde luego es que al final es verdad que es una posición especialmente complicada por esa inseguridad, esa vulnerabilidad. Pero yo como ayudante de dirección, al final en la parte que entro solamente es en la de intentar que estén lo más tranquilos posibles para que puedan hacer lo mejor, dar lo mejor de ellos, pero nada más. Claro, y ¿qué has aprendido también? Se aprende, supongo, de todos los departamentos. ¿Qué se aprende del mundo de los actores? O sea, hasta trabajado con Antonio Banderas, Penélope Cruz. A mí hay una película de Almodóvar últimamente que me impresionó mucho, Dolor y Gloria, me parece, no sé si eso o no, pero me parece muy autobiográfica, ¿no? De Pedro Almodóvar. Sí. Y me llegó mucho porque va más allá de retratar sus miedos, sus dolores físicos, con sus dolores emocionales e incluso las reconciliaciones, porque Dolor y Gloria también habla de reconciliaciones. ¿Qué se aprende de los actores desde el punto de vista de la ayudantía de dirección que a ti te sirve para tu trabajo? Es que al final, claro, hablar de los actores es complicado, porque es que cada uno tiene una personalidad muy distinta. Hay gente muy tranquila, hay gente muy nerviosa, gente muy segura, gente muy insegura, gente que está por encima del bien y del mal, quiere decir que ya no... O sea, Martin Sheen, que puedes pensar, una estrella de Hollywood que ha hecho lo que ha hecho, Apocalipsis Now, o sea, todas estas cosas... Pues era la persona más normal del mundo. O sea, yo recuerdo en The Way... que iban con las mochilas cargados porque hacían el Camino de Santiago, y esas mochilas él pidió que tuviera peso real, pues para sentir que realmente estaba llevando una mochila cargada y que para ayudarle a meterse en el personaje y a... Bueno, pues entre toma y toma, el equipo de arte de los atrecistas de rodaje, como es habitual, pues cogen las mochilas pues para no tener que estar el actor cargado fuera de toma. Pues él decía, no, yo la llevo, y él llevaba todo el rato su mochila. O sea, la relación con Martin Sheen en este caso fue de se paraba a hablar con todo el que se cruzaba. Pues hicimos el Camino de Santiago mientras rodamos la película, con todos los peregrinos que se encontraba, se paraba, se ponía a hablar. Tenemos que estar, no, Martin, que tenemos que rodar. O sea, quiero decir que me pareció un ejemplo de gente que está en lo más alto o que ha hecho que de repente son pues los más normales. O sea, quiero decir, entonces depende, pues eso, y a lo mejor te encuentras a un actor que está empezando, inseguro, que aterriza en un proyecto que le viene, no que le viene grande, sino que es muy grande, y que de repente pues se siente que no sabe cómo encontrar su sitio, con todas las inseguridades del mundo, y de repente pues te encuentras a alguien que empieza a dar problemas en ese sentido, pero que es una manera de salir por algún lado, de sacar esa inseguridad o esa vulnerabilidad. Entonces, bueno, pues tú tienes que intentar entender también eso y bueno, pues convivir con ello. Entonces, al final, yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno, y luego es verdad que la profesión de actor o de actriz es una profesión especial. Especial en el sentido de que hay una exposición muy grande a los demás, tanto física como emocional, y entonces es verdad que eso pues genera muchísimas inseguridades, y el ejemplo claro es que a mí nadie cuando ve una película dice, pues vaya porquería de ayudante de dirección. Esta película me ha gustado mucho, pero en dirección un desastre. Nadie se entera de lo que he hecho. O sea, nadie va a juzgar ni va a decir, sale del cine y dice, no voy a volver a ver una película que haya hecho Manu Calvo de ayudante de dirección. En cambio hay gente que dice, pues está gordo, está feo, pues qué mal actúa, pues que no se me creo nada del personaje, y esto, claro, como va con la subjetividad de cada uno, pues es muy complicado, porque es que incluso hablando de gente que puede ser críticos de cine, que pueden saber muchísimo
de cine te encuentras con críticas que uno te dice que una película es obra maestra y el de al lado te dice que le parece una basura, pues quiero decir que no es un tema en el que matemático, científico, en el que hay una verdad absoluta, con lo cual me parece que en el caso que pasa con los directores, que puedan juzgarles y tal, pero me refiero que en el caso de los actores es especialmente claro esto, y me parece que, bueno, pues que por eso también son mucho más vulnerables. Bueno, ¿y qué anécdotas atesoras a lo largo de todos los rodajes de las películas que has hecho como ayudante de dirección, que han sido también como hitos en tu carrera? Nos has contado que cuando Tony Novella te dijo, ¿está preparado esto? Y tú dijiste, pues no. Y él dijo, vale, y se fue un hito en el fondo para ti. Sí, yo lo recuerdo, es verdad. A ver, la verdad es que para las anécdotas desastre se me olvida todo, es como que desaparece. No lo sé, o sea... anécdotas, y por ejemplo en Campeones ha habido muchas anécdotas de rodaje, de reírnos sin parar, de circunstancias, pues claro, de trabajar con el equipo que trabajamos, de personas con discapacidad, pero que era además su primera película, porque yo creo que la mayor peculiaridad que tenía era más que el hecho de la discapacidad en sí, el hecho de que eran no actores, entonces claro, profesionales. Entonces, bueno, pues generaban muchos malentendidos, yo qué sé, por ejemplo, lo han contado ellos mismos como protagonistas, pero José de Luna en Campeones, que empezamos a rodar la secuencia de la ducha y claro, era un calentador de agua que tenía una duración concreta. Javier, que es un director maravilloso, pero que suele hacer muchas tomas, que le gusta rodar muchos planos, muchas tomas, a la tercera o cuarta toma el calentador no había agua caliente por ningún lado, y José de Luna hizo el resto de las 400.000 tomas más que hubo y planos con agua fría, y no nos enteramos al final. O sea, quiero decir, bueno, pues al final es verdad que 20 años trabajando en rodajes, al final es verdad que te dan muchas situaciones, en las que pasas frío, calor, te ríes, lloras, te emocionas también con lo que ves, de lo que claro, se está rodando. No sé, hay tiempo para todo. Y hablando de Campeones, tú has dirigido la versión para Arabia Saudí, si no me equivoco. Para el mercado árabe. Para el mercado árabe de Campeones. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Sí, suena la verdad es que bastante marciano y lo es un poco, pero es verdad que fue una oportunidad que me llegó y que me sorprendió como propuesta en un primer momento, pero que me ha alegrado mucho de haber hecho, la verdad. Después de haber estado de trabajar como ayudante de dirección en Campeones en la versión española, bueno, como tuvo el éxito que tuvo, un productor español que Andrés Vicente Gómez, que decidió hacer una versión, un remake de Campeones para el mercado árabe, y entonces contactó conmigo, como yo había formado parte del equipo y había dirigido algunos cortos y bueno, pues tenía alguna experiencia en dirección, pero yo creo que fue más por haber estado como ayudante de dirección en el proyecto en concreto y en otros proyectos gordos. Me llamó y entonces nos reunimos, estuvimos hablando del proyecto y bueno, pues tuvimos varias reuniones previas y bueno, terminó saliendo adelante la historia. Y bueno, pues nos pilló la pandemia porque el rodaje fue desde enero hasta marzo del 2020 y tuvimos que, de hecho, la preparación fue en enero, el rodaje febrero y marzo, y tuvimos que parar, cuando llevábamos 5 semanas de rodaje porque cerraban los aeropuertos y había peligro de que nos tuviésemos que quedar ya en Arabia indefinidamente. Entonces, la verdad es que, como experiencia para mí, ha sido muy buena experiencia. Claro, nunca terminabas de perder la sensación de es todo muy extraño, porque claro, era trabajar en una película, en un idioma que no conozco, una cultura que no conozco. O sea, sí viajé varias veces previamente para coescribir el guión, para hacer un poco la versión, la coescribieron unos guionistas saudíes, que luego tú interviniste también en ese guión, y digamos que tuve que hacer algunos viajes allí para empaparme un poquillo del país y de la cultura, para saber pues por dónde debíamos llevar un poco la historia, pero es verdad que claro, no dejaba de ser para mí todo pues muy ajeno y muy, muy diferente. Entonces bueno, pues para mí ha sido una experiencia muy positiva, con dificultades también, porque lógicamente, en Arabia Saudí realmente se han producido muy, muy, muy pocas películas, porque hasta hace pocos años las salas de cine estaban prohibidas, y entonces en realidad no hay industria como tal, o es una industria muy minoritaria.
Entonces parte del equipo fuimos de aquí, pero gran parte del equipo eran de allí, la mayoría, y para casi todos era su primera película. Entonces, bueno, pues eso genera ciertas dificultades, bueno, también de diferencias culturales, de entender la profesión o la vida incluso, pero en general de adaptarnos nosotros allí, porque lógicamente nos pasó también el proyecto de Japón. Si vas a rodar a Japón, tienes que adaptarte un poco allí, no puedes tratar de imponer tu manera de trabajar de aquí, porque tú eres la parte minoritaria allí, y aquí pasaba un poco parecido, o sea, nosotros tendríamos que tratar de adaptarnos un poco también allí, pero no sé, la experiencia en conjunto al final ha sido positiva y yo estoy contento. El resultado de la película, bueno, pues yo estoy bastante satisfecho. Yo creo qué ganas de verla tengo muchísimas ganas de verla, además porque yo vi el proceso también de casting, que era complicado, también había parte de producción inglesa, ¿no? O sea que era un proyecto, a mí me pareció un proyecto, porque hacer el remake de Campeones, una película que yo también conocía mucho porque mi suegro Juan Margallo tenía un personaje, y bueno, porque luego la vi muchas veces, en otra cultura, incluso cómo se trataba el papel de la mujer, intentando que fuera un poquito más activo socialmente. O sea, me parece me parece incluso que puede abrir puertas, ¿no? para que el mercado árabe, como tú dices, de repente nos empecemos a alimentar de él y él del occidental. Sí, ahora que decías lo de abrir puertas, a mí la motivación mayor para hacer el proyecto también fue un poco ver qué supuso Campeones aquí en España. O sea, aquí en España de repente dio una visibilidad a las personas con discapacidad, a toda la gente que está detrás de instituciones bueno, pues gente que trabaja, y bueno, y me pareció los premios que recibió, no ya los premios cinematográficos, sino los premios de todo tipo que recibió la película, premios de sociales, incluso recuerdo un premio judicial, o sea, que era como que todos los premios que tenían, o muchos de los premios que tenían que ver con valores sociales, y se los llevaba la película. Entonces me pareció que fue una manera increíble. Se hizo un trabajo que llevan haciendo instituciones, asociaciones, organismos que llevan años y años por visibilizar la situación de las personas con discapacidad y mejorar su vida. De repente una película consiguió dar un paso más en muy poco tiempo de una manera brutal, y me parecía que esto, bueno, pues si conseguíamos hacer algo, no al nivel de Campeones, pero aunque sea un porcentaje mucho menor, parecido en Arabia Saudí con las personas con discapacidad de allí, pues me pareció bonito, la verdad. Que lo que consigue el cine, y ya con esto yo creo que podemos entrar en la tercera parte de la charla, que es hablar un poquito de qué tipo de cine te gusta, qué tipo de entretenimiento, y hacer un poco una radiografía de la industria dentro de lo que tú consideres. Yo sí creo que la narrativa, el cine, las historias influyen mucho más en cómo se ve la sociedad a sí misma, incluso los individuos, de lo que pensamos. Siempre pensamos que es solo entretenimiento, pero no sabemos hasta qué punto nuestra identidad está basada en personajes, en historias y en películas, ¿no? ¿Cuál es el tipo de cine que a ti más te gusta, aunque te guste todo, supongo? Sí, a ver, es verdad que no tengo un tipo de película concreto que sea, digas, que películas son las que me gustan, pero es verdad que sí suelen ser películas más de relaciones humanas, de costumbrismo, digamos, de películas en las que parece que no pasan muchas cosas, pero que sí que pasan. Lo que pasa que no hay grandes puntos de giro en el guión teóricos de, pues aquí es la explosión o aquí descubrimos que el asesino es tal, sino que son más películas que en un principio pues pueden parecer con una historia como que parece que todo es más cotidiano, más no pasan grandes cosas, y que luego en realidad bueno, pues subyace detrás descubres que hay muchas más cosas de las que se cuentan. O sea, quiero decir, intento, o sea, más o menos me doy cuenta que las películas que me terminan gustando son aquellas que a lo mejor no son tan evidentes en un primer momento. Luego hay dudas, luego me sorprendo a mí mismo de repente con películas que digo, no es para nada mi perfil de película, pero me encanta. O sea, quiero decir que no quiere decir que todas las películas tengan que ser de una forma determinada. Sí que es verdad que, por ejemplo, el género, no soy muy fan del género, no sé si es nunca lo he sido, pero en cambio luego pues de repente ves pelis de género y dices, ostras, no sé, qué peliculón. O sea, quiero decir que puedes encontrar una gran película en cualquier lado, en cualquier género, en cualquier detrás de cualquier director. Pero es verdad que si tengo que ir por algún lado me voy hacia las historias pues más
cotidianas, costumbristas, más cine de autoras, independiente, digamos, pero bueno, es que esto es como un poco relativo. Más humanas, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las, así, últimas películas que te han gustado más últimamente? Digo, aunque no hayamos podido ir a las salas de cine. Es verdad, o sea, es verdad que para lo de las películas tengo una memoria que es como me cuesta un montón hacer listas y tal. O sea, yo ahora mismo me viene a la cabeza, y no es de las últimas que he visto, pero y precisamente se sale un poco del perfil, no sé, o no se sale, pero bueno, no sería a lo mejor una película a priori que pensaría que me iba. Pero me gustó mucho Retrato de una mujer en llamas, por ejemplo. Ajá. Que, no sé, me pareció una película que me sorprendió porque habla de una relación lésbica en una época antigua, quiero decir que fuera no sé, y que de repente me sorprendió todo lo que iba contando de una manera, me gustaba mucho la forma de contarlo y me gustaba mucho lo que estaba contando detrás, entonces no sé, me gustó mucho. Luego otra película, pensando, porque mientras contaba esto de que hay un perfil de películas que me gustan y tal, pensaba, por ejemplo, que La Gran Belleza, que ya tiene años, pero quiero decir que justo sería un perfil de película que es como barroca, que tiene como muchos elementos que se saldrían de mi perfil típico de película, y sin embargo recuerdo que cuando la vi me encantó hace un montón de años ya. Pero sí, o sea, no sé, que estoy casi viendo un poco las pelis que se salen de lo que sería el tipo de peli que a priori me gustaría. No lo sé. O sea, ¿Y eres seriéfilo tú o eres más de cine? Estoy empezando a seguir ahora más series, pero es verdad que no sigo decantándome más por el cine que por la serie. Sí me gustó mucho Antidisturbios, por ejemplo. Es una maravilla, Antidisturbios. Sí, es de las series así que también que he visto que últimamente está también ya es del año pasado, o no sé si más incluso, pero sí del año pasado. Yo creo que es de las series que sí que realmente he dicho, qué buena, qué bien los personajes, qué bien contado. Algo que me pasa un poco lo mismo. A priori piensas, una película sobre policías antidisturbios, no sé qué, me va a interesar, pues me encantó. Claro, yo creo que Antidisturbios habla de la cutrez de España. Sí, totalmente. Habla de la cutrez. Además, yo es que soy muy fan también de Rodrigo Sorogoyen, de Isabel Peña, y yo decía, cómo incluso la dirección de arte, los sitios en los que trabaja, las pegatinas que tienen, y luego yo creo que esa manera en la que parece que el diálogo está improvisado, porque a lo mejor te dan cancha al actor para que improvises un poco. Es maravillosa esa serie, y yo creo que series como, bueno, o por ejemplo La Casa de Papel es género puro, pero que ha puesto a España también bueno, es que de hecho La Casa de Papel, cuando llegué allí a Arabia Saudí, es que estaba en los carteles que estaban donde se anunciaba, estaba copado por La Casa de Papel, y todo el mundo, cuando dices que eres español, hablaban del Madrid, del Barça, de fútbol y de La Casa de Papel. Es impresionante, o sea, lo que ha conseguido esa serie a nivel internacional, la visibilidad para una serie española, es increíble, realmente. ¿Y tú cómo ves hacia dónde va? Ya sé que no eres adivino, pero sí, a lo mejor nos puedes hacer un poquito una radiografía de cómo ha ido cambiando el cine español y el cine internacional desde la aparición de las plataformas, ahora con la cantidad de producciones que hay de series, con las nuevas plataformas. ¿Ayuda al cine o solo ayuda a las series? A ver, sí es verdad que ahora estamos viendo un momento en el que hay mucho trabajo. Sí, o sea, también hay mucha gente que tiene, o sea, hay gente que al final, pues bueno, como somos muchos, pues también habrá gente que no tenga tanto trabajo, pero quiero decir que es verdad que sí que hay muchas producciones. Las plataformas han traído en ese sentido mucho trabajo. Lo que pasa que también es verdad que estamos en un momento en el que las taquillas están como están muy, o sea, que realmente el peso que tenía antes una taquilla en la recuperación de una película o en la amortización de una película era enorme, porque ya no solo era el dinero que entraba de la propia taquilla, sino la importancia que le daba esa película de cara a venderla luego a televisiones o lo que sea. Bueno, pues digamos, y las ayudas estaban condicionadas. Bueno, digamos que toda la parte de lo que es las salas de cine tenía un peso que hoy en día, por desgracia, ya no lo tiene. O sea, encima la pandemia pues ha ahondado en esta crisis y la ha llevado pues, a los niveles más graves y realmente está muy tocado. Está muy tocado, está ahora a ver si empieza a levantar cabeza de nuevo la taquilla, pero sigue habiendo taquillas que comparativamente con las de hace unos años, semanalmente los números son irrisorios. Entonces, claro, eso ha hecho mucho daño al cine por esa parte, digamos. Es verdad que, por otro lado, el tema de que las plataformas estén apostando por las producciones, pues abre un camino por ahí. Pero es cierto
que claro, que una plataforma no deja de ser una empresa y una empresa busca el resultado, como es normal. Y entonces al final, pues los proyectos en los que se van a embarcar son proyectos que principalmente se van a centrar en el público al que van dirigidas sus plataformas. Entonces, como es lógico, o sea, no es una crítica, es una realidad. Hay que ver qué hacemos con esas películas que no encajan dentro del perfil de una plataforma, pero que al mismo tiempo son necesarias, porque también generan pues cultura, idiosincrasia de un país, o como queramos llamarlo, o autoría de contar cosas de una forma diferente, y prestigio y cultura, básicamente. Entonces, hay que encontrar ese punto de equilibrio. Para eso está, entiendo yo, las ayudas públicas y la televisión pública, las televisiones públicas, pero es verdad que el peso que están ganando o tomando las plataformas cada vez es mayor. Sí. Claro, yo es que tengo la sensación como espectador que desde que Marvel se ha comido el cine, porque a mí me encanta Marvel, lo que pasa es que son películas que olvido nada más verlas, pero hay algo como me gusta mucho el cómic y me gusta mucho la metáfora que tiene el superhéroe, que bueno, que es una metáfora peligrosa, ¿no? Me tomo la justicia por mi mano. Lo hablo mucho con mi hijo pequeño porque casi siempre nos salimos de las pelis de Marvel, pero luego yo me las veo porque cuando empiezan los 40 minutos finales de pelea no salimos, pero luego yo me las veo terminar, bueno, porque también soy un friki de los guiones y tal, pero sí creo que Marvel, el género, se ha ido comiendo al cine y que las plataformas... Hay una cosa que hace Netflix que es muy chula, que de repente te enseña una peli hecha en una serie hecha en Noruega que tú jamás habrías visto y que de repente te enganchas, o series alemanas, danesas. Hay algo que sí creo que hay una oportunidad. Lo que pasa es que casi siempre piden formato serie. Como creador nacional puedas acceder a contar las cosas, como dices tú, a tu manera, pero ya sin pasar por las salas de cine. No sé si a ti te da pena que las salas de cine, yo creo que son para películas evento, más que para... Sí, yo creo que va a quedar en eso, básicamente. La sala de cine va a quedar para el que quiera ir, o una de dos, o una película de evento tipo Marvel, que quieras verlo en una pantalla gigante, o a un estreno de una película concreto para un cinéfilo que espera el estreno de la película en una sala casi de arte de ensayo, una pequeña sala. Sí, o sea, creo que ya la gente, sobre todo a raíz de la pandemia y el consumo de las plataformas en casa y las televisiones gigantes, los proyectores y todo lo que hay, hace que al final la sala de cine a mucha gente no le aporte nada mucho más allá de lo que le puede conseguir en casa. Yo creo que al final, bueno, eso ya va con cada uno. Y es, o sea, quiero decir, y es así y habrá que aceptarlo. O sea, quiero decir que bueno, pues puedes tener cierta nostalgia porque, bueno, al final tendemos o yo al menos, a pensar en cómo yo me he criado, cómo yo he visto el cine, y entonces pues puedo pensar, pues qué pena que ya las salas de cine, bueno, pues que cada uno la vea como quiera. Quiero decir que sí, a mí me puede apetecer verlo en una sala y voy a la sala y a otro le puede apetecer verlo en su casa y está fenomenal también. Entonces, sí, yo creo que al final que lo bueno es que haya variedad. Tiene que haber, lo ideal es que haya variedad y que existan, por supuesto, esas películas, franquicias gigantes para quien quiere eso y que tengan la oportunidad de poder verlo, y que también haya películas de otro perfil que también se puedan ver en algún sitio. O sea, si mientras haya un sitio en el que se pueda ver, ya sea una sala pequeña, pero claro, es que hablamos al final de ciudades como Madrid, Barcelona, pero ¿y qué pasa en las ciudades de provincia que no tiene, que se están quedando sin cines, o que tienen, pues claro, ahí ya sí que esas personas, hay un grupo de gente que se está quedando sin una oportunidad de ventana de donde claro, por eso yo hablo de Filmin, por ejemplo, como un oasis para todas las películas de autor, sí. Y yo, que soy muy fan del cine, porque para mí el cine es mi vida, yo cuando veía a mi hijo que estaba viendo El Irlandés, de Scorsese, en el móvil, yo en vez de regañarle decía, espera, páralo, vámonos al salón a verlo en la tele grande, porque ahora también incluso puedes verlo a doble de velocidad o a 1,5, o sea, puedes pasarlo más rápido. Entonces, yo no estoy contra eso, porque yo digo, joder, esta también es mi época, tengo esta... Y a lo mejor cuando estoy viendo The Walking Dead, pues la pongo a 1,5 cuando salen los zombies y la vuelvo a parar cuando salen las escenas humanas que están de ellas, de relación, los conflictos. Entonces hay algo en que tenemos un montón de oportunidades ahora para visualizar, un montón de ventanas. ¿Tú qué opinas de las ayudas del Estado? Y con esto ya vamos a ir acabando. Porque mucha gente se queja de las subvenciones cuando todas las industrias en España están subvencionadas. ¿Qué piensas de esta polémica que casi divide de que no hay que subvencionar la cultura? A ver, yo entiendo, las críticas las entiendo, porque entiendo que, o sea, yo es que, claro,
esto es muy, muy complicado. En un mundo ideal sería perfecto que no hicieran falta las subvenciones. Lo que pasa es que, claro, llega un punto en el que, o sea, hay que poner todo encima de la mesa. Los periódicos, los automóviles, casi todas las industrias necesitan unos ciertos apoyos, ayudas para en momentos determinados, pues sobrevivir. Que por el camino haya críticas de, bueno, es que claro, es que esto está subvencionado, es que la película la han pagado con dinero público, es que, bueno, sí, pero es que se paga eso y se paga casi todas las industrias, lo que hablábamos, los automóviles, los periódicos, casi todas las industrias al final tienen sus incentivos fiscales, sus ayudas, y lo que hay que ver es si son muchas, pocas, comparadas con qué, para qué se utiliza el dinero, cómo se justifican, etcétera, etcétera. Pero a mí el hecho de que existan como tal, pues es discutible, pero yo en concreto me parece que estamos hablando del cine desde un punto de vista en el que es una industria cultural, que es marca España también, que es claro. que igual que el Quijote hace que como libro que España sea más conocido y tenga una mejor imagen en el exterior, pues ciertas películas, que es lo que ya habrá que discutir, es pues cómo le dan una ayuda a esta película, si para mí no es nada cultura o nada que ver con cultura o cuáles son los criterios para dar una determinada ayuda, pero el hecho de la ayuda en sí a mí me parece que tiene sentido en el momento en el que estamos todos pagando impuestos y con esos impuestos queremos hacer un país mejor en el que se construyen carreteras y a lo mejor uno puede decir, pues es que no tengo coche, ¿por qué tengo que pagar yo la carretera de al lado de esa carretera si yo jamás voy a pisar esa carretera? ¿Por qué no? Bueno, pues a lo mejor un día coges un autobús y vas allí y ese autobús también necesita una carretera o sea, yo partiendo de que el dinero público fundamentalmente debería ir para sanidad y educación, a partir de ahí es cierto que no quiere decir que el 100% tenga que ir a sanidad y educación, tiene que ir a muchas más cosas. Dentro de ese reparto, lo que llega al cine es tan irrisorio comparativamente que me parece que es más demagógico las críticas más que reales, porque me parece que son cifras tan pequeñas comparativamente con el resto de industrias o con el resto de presupuestos o con el presupuesto general del Estado, lo que pueda ser dedicado a cine en concreto, creo que tiene más que ver con eso, con comentarios ideológicos más que reales, porque son cifras realmente que son muy pequeñas. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Ya para terminar, ¿qué te apetece hacer en el futuro? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué proyectos tienes? ¿Y qué cosas tienes ahí? ¿Qué run tienes diciendo, oye, pues me apetecería también hacer esto que no lo he probado, si es que tienes? O sea, lo que me encantaría es poder seguir haciendo un poco lo que estoy haciendo ahora, que es compaginar diferentes labores en diferentes proyectos. Desde dirigir la película Champions, esta la versión, el remake de Campeones, luego lo siguiente que he hecho ha sido producir 5 lobitos, lo siguiente que tengo, entre medias, tuve como yo en dirección Madres Paralelas. O sea, para mí el mundo ideal sería ese, poder ir saltando de un proyecto a otro en un puesto diferente en función de las necesidades. Lo siguiente que tengo ahora a la vista es la próxima película de Fernando Franco, que ya hice con él Morir, como ayudante de dirección, y coproduje La Herida, pero como ayudante de dirección hice Morir, y para mí fue una experiencia maravillosa. Disfruté mucho de ese rodaje, disfruté mucho de ese proyecto, y ahora va a rodar su siguiente película que a principios del año que viene, de 2022, y me han llamado para estar en dirección y vamos, estoy muy contento. Y luego al mismo tiempo terminar la postproducción de la película que hemos rodado de este verano, de 5 lobitos, y seguir buscando proyectos para seguir produciendo con Encanta Films, que es mi productora, para, bueno, pues es un poco picando un poco de todo y no sé, mientras me dejen, pues lo que pueda. Bueno, que no hemos hablado de los premios, pero cuéntanos cuántos premios has acumulado. Quiero decir, aparte del cortometraje documental que ganaste el Goya con Encanta Films, todas las pelis que has hecho, ¿cuántos premios habéis acumulado? Porque son muchos, ¿no? Sí, bueno, al final la verdad es que se pierde un poco la cuenta. En cortometrajes sí sé que, no sé cifras, pero son más de 140, no sé cuántos premios con los diferentes cortometrajes que he producido. Luego La Herida sí es verdad que se llevó 3 premios Goya, se llevó el premio especial del jurado de San Sebastián, que nos hizo especial ilusión, la verdad es que fue muy bonito. Ya estar en competencia en sección oficial en el Festival de San Sebastián.
y encima pues ganar premio, pues la verdad es que fue muy emocionante. Y bueno, yo qué sé, pues premios sí, pero bueno, o sea, es verdad que sientan muy bien cuando te los dan. Luego hay que saber vivir sin ellos, lógicamente, claro. Porque la mayoría de las veces no te los dan, pero es verdad que luego cuando te dan un premio pues te hace ilusión, claro, sí. Bueno, pues muchas gracias, Manu, me lo he pasado muy bien a la charla y espero que te sumas, que hagamos otra más, ¿no? Cuando estrenes más proyectos. Nos vemos en el estreno de 5 lobitos, ¿no? Que es lo que vas a estrenar ahora enseguida. Bueno, no enseguida. Sí, a ver, yo creo, o sea, sabemos que lo vamos a estrenar en el 2022, pero todavía no sabemos fechas. Estamos valorando un poco, a ver, un poco la estrategia de estreno y festivales, y en función de, bueno, de que pueda entrar en algún festival de los que estamos un poco interesados, pues el estreno irá también relacionado con ese estreno en festivales, claro. Pero no, gracias a ti, encantado, y cuando quieras aquí vuelvo. Genial. Feliz. Pues nos vemos a la siguiente. Venga, gracias. Venga.